Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con quien estuvo aquí hace aproximadamente 4 años, ya lo van a ver, en el 2021 en todo caso, el doctor Hernán Ulloa, y fue el presidente del CPCCS que destituyó la Corte Constitucional, cuando él se resistió tanto a votar por una terna donde estaba Wilman Terán. Ya ven lo que hubiera pasado si no se elegía esa terna, porque con una serie de argumentos el doctor Hernán Ulloa posponía y postergaba la votación por esa terna, porque sabía por quién esa mayoría finalmente se decantaría, que era Wilman Terán, cuya historia ya conocen, quien está preso en La Roca, creo que en la cárcel 4. Y ya saben qué hizo con la mafia, que inclusive amenazó a jueces diciendo a través de sus intermediarios que si no procedían como él quería, llamaría a sus aliados de un determinado grupo de crimen organizado para actuar. Eso, porque el doctor Hernán Ulloa dilató e impidió mientras él estuvo eso, y la Corte se negaba a poner un tercer integrante valioso, lo destituyeron. Cabe recordar que para disimular pusieron segunda de la terna a Mercedes Caicedo, una jueza entonces y ahora más de enorme prestigio, pero que también estaba Luis Rivera, otro angelito, ya, otro angelito de la Corte Nacional que no ha logrado depurarse por completo y que sigue teniendo, por ejemplo, al juez Felipe Córdoba allí, que ante una serie de señalamientos dio marcha atrás en lo que pretendía, es decir, consagrar la impunidad de algunos en un célebre caso de corrupción cuando éste llegó a una última instancia. Bueno, recordemos cómo solito en la sala de sesiones del CPCCS, en esa época, 4 años atrás, el doctor Hernán Ulloa advirtió ya que la actual Corte Constitucional, que mantiene algunos de esos integrantes, actuó de forma política. Ha actuado políticamente, ha actuado calculando el día de las elecciones, como que si tuviéramos nosotros claro cuál va a ser el escenario luego del 5 de febrero. Y esa es la parte que más preocupa. La parte que preocupa es que dentro de la sentencia se indica que el suscrito presidente fue responsable del incumplimiento por no haber otorgado el voto, el cuarto voto, para designar a la autoridad. Y yo quiero aquí dejar muy claro que cuando una persona o una terna pasa a exponer su plan de trabajo, cada uno de los consejeros y consejeras hacemos una valoración de quién es la persona que merece estar como presidente del Consejo de la Judicatura. Yo voté por una moción para designar a uno de los postulantes de la terna. No es que el presidente no votó, yo voté por uno de los postulantes de la terna. Sin embargo, y me mantuve en dicha votación. Yo no puedo hacer un cambio de criterio y no se me puede acusar de no haberlo hecho. No se puede acusar de un incumplimiento porque yo simplemente no cambié de criterio para ajustarme al criterio de otras personas. Entonces esto es importante que se haga mención a este error que considero dentro de la sentencia para poder tomar la decisión más delicada, que es nuestra destitución, como se ha dado. Entonces, empecemos a hacer memoria para no repetir la historia. Ahora entienden cómo se explica y justifica la invitación que a muchos puede parecer repentina y sorpresiva, a él inclusive llamó la atención, del doctor Hernán Ulloa en este momento crucial. Doctor, bienvenido de vuelta, gracias por concurrir y completemos ese contexto que he empezado a poner. ¿Qué pasaba con esa terna? ¿Por qué usted se resistía a terminar o llegar a su finalización con ese proceso? En efecto, hubo el cuarto voto que fue el suyo, pero ¿por qué se abstuvo? ¿Qué
impidió eso? Son tantas preguntas en una. ¿Y valió la pena ese sacrificio? Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Valió la pena. Yo estoy tranquilo, camino tranquilo por las calles, camino con el reconocimiento de haberme parado como un bloque frente a las injerencias que se pretendía hacer por parte de políticos y también de la delincuencia organizada, por captar las instituciones del Estado. Ya era evidente Nosotros en aquel momento, como el actual Consejo, como las demás instituciones, manteníamos reuniones de trabajo con diferentes dependencias de seguridad y del Estado y recibíamos información relevante respecto de posibles estrategias para que se vincule la delincuencia organizada o también intereses políticos dentro de instituciones del Estado. Claro, por supuesto, durante mi proceso como presidente del Consejo de Participación fue muy criticado el hecho de que nosotros no designemos un presidente de la Judicatura luego de que la Corte Nacional de Justicia enviara 3 o 4 ternas. Usted recordará eso. Eran varias. A mí me escribían colegas abogados, ya designen, pues ya designen. Yo no podía decirle a la gente, esto está pasando, pero nosotros actuamos de esta forma porque estábamos impidiendo a costa de nuestras cabezas, que finalmente fue devorada por la Asamblea Nacional y luego por la Corte Constitucional que nosotros defendimos, al igual que la Fiscalía General del Estado, porque ese era el canje para salvarnos, Carlos. Si nosotros cogíamos lo que hizo la Liga Azul, buscarle alguna pata de conejo para coger y afectar a la designación de la Corte Constitucional, estábamos salvados en la Asamblea Nacional. Así de sencillo. Si íbamos a afectar a la fiscal general, estábamos salvados en la Asamblea Nacional. Preferimos que nos destituyan, pero estamos con la cabeza en alto de haber defendido desde el Consejo de Participación Ciudadana, una entidad tan criticada, esta injerencia por parte de la política y también de la delincuencia organizada, que momentos después de nuestra destitución quedó expuesta en los casos Metástasis y Purga. Enseguida vamos a entrar en detalles de este episodio de la historia, que es importante desagregar con algún detalle, porque insisto, hacer memoria es la única forma de no repetirla. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Topterra Macrolotes, Salinas Sailing Week, Cardio Heredia, OX Sport Agency, Casa Warner en Guayaquil, Bankers Club. Les recuerdo que este programa se emite por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Los pueden saber también en las dos principales cableras del país. Extreme es Canal 15 o 709. Si prefieren alta definición, corresponde a Vito TVO. En DirecTV estamos en cambio en Manavisión, que es Canal 194. Solo en Manavisión lo emite también por señal abierta, que allá es Canal 9. En Estados Unidos nos pone la cablera Macro Digital, que tiene una gran cantidad de suscriptores. Cerca de 10,000 se conectan en hogares el sábado. En las otras dos cableras que mencioné, más de 25,000. Microdigital también nos coloca en España a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador como Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Sáchilas, Pichincha y en especial pongo énfasis en Galápagos. En cuanto a radio, vamos por las dos de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Como Di Blue no sale en Imbabura,
allá es Alborada, 90.3 FM. Para Carchi también, no solo para Imbabura. Y el reprise únicamente es por Extrema, 92.5 FM, pero los domingos, 20 horas. Entramos en materia. Sigamos con el detalle y ubiquémonos en la historia. ¿Ya? Le manda a usted la Corte Nacional una terna integrada por Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, de quien solo salvo y se salva Mercedes Caicedo, como después se ha visto en varias de sus actuaciones, batiendo récords en trabajo ininterrumpido 21 días, sábado y domingo, almorzando en el mismo sitio para impedir que el caso Metástasis llegue a una fase en que no se pueda avanzar. Mercedes Caicedo, jueza nacional, enfrentó uno de los procesos más oscuros del país. Metástasis, una red criminal infiltrada en el Poder Judicial, y ahora, tras dictar sentencia, denuncia haber sido amenazada y vigilada hasta incluso en su hogar. Desde hace algunos meses, personas que desconozco identidad han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme. No es una denuncia menor. Caicedo presidió el tribunal que sentenció a 20 implicados en la red criminal, incluyendo al ex juez Wilman Terán y al ex director del SNAI Pablo Ramírez, en el epicentro de una estructura mafiosa con tentáculos en las cárceles, en el sistema judicial y la política. Ese trabajo le chantaron a última hora porque estaba en otra área que iba a permitir ahí la impunidad. En definitiva, volvamos a esto. ¿Por qué recursos decide usted optar para no poner esa terna con Terán allí, sabiendo, como ahora nos cuenta recién, que había información reservada que decía a quién iba a responder esa nominación? Bueno, usted recordará, como así lo dice la norma, quien propone la terna o envía para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, según lo que dice la Constitución del Ecuador, es la Corte Nacional de Justicia. Decidida entonces por el doctor Iván Saquicela. Ajá. ¿Ok? Se envió esa terna, nosotros le dimos el trámite correspondiente, pero aquí viene la parte importante. Pero antes habían rechazado otras de ustedes. Por supuesto, habíamos ¿Por qué? rechazado. Bueno, se había rechazado por falta de documentación, se había rechazado por presentarlo extemporánea, por no completar requisitos. Y en esas ya estaba Terán. Y no, en la última estaba. Pero había obviamente, se generó una pugna por parte entre el Consejo de Participación Ciudadana, de la Corte Nacional de Justicia y una crítica seria de los colegios de abogados. Pero ¿Okay? ahí viene otra interpretación maliciosa, doctor. Sí. Lo que Ulloa estaba haciendo era echar abajo las ternas hasta que la Corte Nacional nominara a Wilman Terán. Nomina a Terán, Ulloa sigue resistiéndose, sabiendo que cualquier consejo de participación ciudadana que venga después sí va a nombrar esa terna y que iban a elegir a Wilman Terán. Lo que Ulloa hizo fue facilitar eso, pero no quedar como que era él quien presidía el organismo que nominó a Terán. Bueno, sería una locura pensar aquello de que yo voy a querer ser destituido por llevar una estrategia así. Así de hilando fino estaban. En lo absoluto. Lastimosamente, esa no era una decisión de Ulloa. Somos un organismo colegiado en la cual se requiere una mayoría y el pleno del Consejo de Participación es la máxima autoridad. Es decir, Ulloa es una ficha más dentro del pleno del Consejo de Participación. Aunque lo presida. Tanto así, sí, aunque lo presida, tanto así que esta decisión de la Corte se da porque hubo 3 votos afirmativos por parte de mis compañeros y Hernán Ulloa se abstiene de una votación. Y la Corte me dice, en la sentencia, lo dice textualmente, Ulloa es responsable porque no dio su voto afirmativo. O sea, es tan absurdo. No porque no votó, sino porque no votó porque no votó a favor. O sea, porque no definió la elección. Absurdo. Por eso se dice que en ese fragmento que vimos, que el pronunciamiento de la Corte es político. Seguramente política, inclusive porque se venía una pregunta relacionada con quitarle las funciones de designación al Consejo de Participación Ciudadana y calcularon políticamente que esa sentencia quizás iba a favorecer la consulta, lo cual no fue así. Por eso hablo de la consulta popular, ¿no? ¿Quiénes fueron los 3 que votaron a favor de la terna?
en el CPCC? Mis compañeros en aquel tiempo, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibede Estupiñán, votaron a favor de una Otra vez. persona específica. Bravo, María Fernanda de Veneira y Estupiñán se llamaba. Ibede. Ibede Estupiñán. Así es. Ok. Se abstuvo usted. ¿Quiénes no votaron de los otros tres? Bueno, hubo algunas mociones. Recordemos que en aquel tiempo el Consejo de Participación tenía un conflicto y 3 de los consejeros no participaban en las decisiones. Estamos hablando de los otros 3 consejeros que obviamente teníamos una disputa muy seria dentro del Consejo de Participación. Pero aquí lo medular, Carlos, es que la decisión se tomó por no habernos puesto de acuerdo, o sea, por un tema político, más que por una situación jurídica. Porque demoraban una nominación que tenía el Consejo de la Judicatura. Carlos, la CIDH ha sido muy estricta respecto de la destitución de personas que han sido designadas mediante votación popular. Básicamente dice, esto no es así nomás de sencillo, porque ellos están ahí sentados por la votación popular y no cualquier organismo puede coger y destituirlos, menos en 23 días, que fue el récord que hizo la Corte Constitucional. Podía haber creado incidente, podía haberme intentado sostenerme con mis compañeros. Y sabe que por el bien del país, porque ya no aguanta el país tanto conflicto en la política que existía en aquel momento, decidimos aceptar y retirarnos tranquilamente, con la conciencia tranquila. ¿Usted podía apelar una decisión que era inapelable? Bueno, de hecho se pidió revisión, se pidió lo típico, ¿no? Los recursos horizontales, aclaración, ampliación. Entiendo que algunos de mis compañeros han presentado ante la CIDH la correspondiente demanda. Yo no lo he hecho porque yo simplemente he virado la página y sigo adelante. Mis compañeros han presentado algunos una demanda ante la CIDH que ha sido aceptada al trámite. Es decir, vamos a esperar algunos años para que la Corte diga ustedes hicieron mal, señores. Es decir, hacen justicia cuando ya no es oportuno, lo cual es una injusticia. Cerremos este capítulo para extrapolar eso a lo actual, pero recordemos, ¿quién eligió al nuevo Consejo de la Judicatura? Bueno, una vez que nos destituyen, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que fue... Perdón, ¿quién eligió al nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Al destituido, a los 7 destituidos. No entiendo. ¿Se fueron los 7? Sí. ¿Quién repuso ese nuevo consejo? Dentro de la designación o elección para los consejeros del Consejo de Participación existe un banco de suplentes conformado por los siguientes más votados de la elección. Esos automáticamente, una vez que ya no están los otros 7 consejeros, se reemplaza con este banco de elección. Ese fue el mecanismo de reemplazo. ¿Quién fue elegido presidente? A ver, creo que, si mal no recuerdo, la doctora Gina Aguilar fue la presidenta de aquel periodo. También estaban personas reconocidas que tuvieron una valiosa participación como Alan Molestina, ¿ok? Y otros consejeros que no recuerdo. ¿Y quién fue el CPCSS? Mejor dicho, ¿quién presidió el CPCSS que nomina y aprueba y da paso a la terna de Terán? Gina Aguilar fue la presidenta. Ya. Y ellos escogen de la terna a Wilman Terán. De la terna que había enviado la Corte Nacional de Justicia, ellos continúan con el trabajo en torno a las recomendaciones de la sentencia de la ACC, designan de esa misma terna el titular. Qué bueno que hacemos memoria, repito, de esto. Yo tenía en mi registro que fue Ramiro Román quien presidía el CPCSS. No, Ramiro, recuerde que presidió el Consejo de la Judicatura. Es el Consejo de la Judicatura. Reemplaza a Fausto Murillo. Ok, y después de Román es que viene Terán. Así es. Uf, tengo que coger aire cuando recapitulamos esto. Ok, ya recuerdan lo que impidió el doctor Hernán Ulloa, ahora saben mejor por qué lo dilató, lo hizo y lo demoró, y cómo finalmente, a costa de la salida de ellos, eso no se pudo evitar. Ya saben cuáles han sido las consecuencias en la justicia, qué hizo Wilman Terán y qué es lo que pretendía esa Corte Constitucional, muchos de cuyos integrantes están todavía. Les decía, extrapolemos esto al presente. Ok. Hablando de el CPCSS, Hernán Ulloa dijo aquí, esto fue creo que el 2021, vamos a ver, que era un organismo que valía la pena. Cuando ahora la tendencia es que hay que borrarlo. Vean. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución noble. De verdad que tiene una estructura sumamente entregada a la sociedad ecuatoriana. El problema no es el Consejo de Participación, el problema es las personas que lo conforman. Pero entonces debe preguntarse si debe o no desaparecer
o no debe preguntarse? Yo pienso que si se quiere mejorar al Consejo de Participación Ciudadana debe estar enfocado, por ejemplo, por la designación de autoridades, porque no teníamos problemas en el Consejo de Participación, había una armonía, sea en mayoría o en minoría, hasta el momento en que comenzó la designación de autoridades. Y ahí empiezan los intereses y los problemas. ¿Qué sentido tiene seguir insistiendo en un organismo así? Yo quiero indicarle mi posición. Es importantísimo que se haga un concurso de méritos y oposición para la designación de autoridades. Y ese concurso de méritos y oposición puede estar a cargo de un buen Consejo de Participación Ciudadana y después entregarle al seno de la Asamblea Nacional una terna. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución noble. Enero del 2021. ¿Ya? ¿Sigue pensando así? Carlos, yo fui el presidente del Consejo de Participación y me di cuenta que existían valiosas personas y también valiosas actividades dentro del Consejo de Participación. Y las que no registran los medios de comunicación son las más importantes, porque lastimosamente el Consejo siempre está en el foco de la designación de las máximas autoridades del país, pero el procedimiento le pone una zancadilla, la ley le pone una zancadilla al propio consejero. Por eso no es coincidencia, Carlos, que los consejos anteriores, que el consejo que yo fui el presidente, que el consejo actual, que el consejo que va a venir después, si es que todavía existe el Consejo de Participación, va a tener los mismos problemas porque la ley es el problema. ¿Cuál es la zancadilla que le pone la ley, por ejemplo, en este momento, al concurso clave de todos los que están manejando y sigue dilatado, que es el de La fiscal? zancadilla es la trampa de la conformación o la designación de fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, TCE, CNE, a través de comisiones ciudadanas de selección. Porque la ciudadanía tiene que comprender que el fiscal general no lo designa el Consejo de Participación Ciudadana. El fiscal general lo designa la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces es un concurso dentro de otro concurso que implica que las comisiones ciudadanas o los comisionados tengan casi los mismos requisitos de la autoridad que van a designar. Y no los tienen, de Entonces, hecho. la gente que tiene esos requisitos, en lugar de ser comisionado, prefiere concursar para ser la autoridad, pues. Y no lo son de hecho. Es decir, ahora casi cualquier hijo de vecino puede estar en esa Pero comisión. Carlos, 5 de ellos y 5 autoridades del Estado. Carlos, lo frágil de esto es que, por ejemplo, para ser representante de las funciones del Estado, tienes que ser funcionario. Si te votan, si renuncias, se queda un vacío que tienes que hacer otro concurso para llenarlo, otro sorteo. Es decir, esto no se va a subsanar hasta que se cambie el mecanismo de La designación. ley tiene que ser cambiada y si no, como ha propuesto o quiere proponer el presidente, la desaparición del Consejo, porque no tiene sentido que continúen estos escándalos con una norma que no facilita la designación de las autoridades por parte del Consejo de A Participación. eso vamos a ir. ¿Cómo están las cosas? La Comisión Ciudadana de Selección está por integrarse. Hay una veeduría ya integrada a la que no le paran bola. De esa Comisión Ciudadana de Selección quedarán, de los que pasaron filtros, creo que 37, 40, 5. Y hay 5 delegados de función judicial, Ejecutiva, legislatura, judicial. ejecutivo o Transparencia, CNE. función de transparencia y CNE. ¿Cómo están las cosas, ya que no se puede cambiar la ley? ¿Qué puede mejorar este proceso? ¿Solo la etapa de impugnación? A ver, el proceso es muy difícil. Y mire, Carlos, si nosotros vamos a hacer un símil, usted recordará que en el proceso para elegir el defensor público, que es interesante porque el defensor público propone un vocal del Consejo de la Judicatura, Sí. en ese concurso hubo amenazas de muerte contra las comisiones ciudadanas de selección. Usted recordará que ellos sacaron correos electrónicos donde le decía te vamos a matar, etcétera. En este concurso para fiscal general, donde están los intereses de todo el Estado ecuatoriano en juego, ¿ok? Con la siguiente designación. Ojalá no se concreten esas amenazas de muerte contra los comisionados, contra los consejeros y contra los postulantes. ¿Cómo se puede salvar, si no blindar eso? Por ejemplo, hay quienes dicen, a pesar de todos los vicios u obstáculos que usted señala, si se postulan penalistas de primera, ya hay un nivel de garantía de entusiasmo. 1, 2. Y si en la fase de impugnación se atreven a hablar, los que solo se animan a callar, se puede sacar a los que tengan vínculos con narcos y no hayan sido detectados, por ejemplo, Carlos, o antecedentes cuestionables. lo que pasa es que debilita mucho al Consejo de Participación el hecho en que una y otra vez esté una pregunta relacionada con la desaparición.
Si el Consejo de aquí a diciembre va a haber una consulta donde el Consejo va a desaparecer, ¿quién va a querer concursar? No debe ser al revés, justamente porque nos quieren desaparecer. Hagamos por alguna vez las cosas bien para demostrar lo que dice Ulloa. Más que un problema del organismo, lo que decía aquí el 2021, es un problema de los componentes y de la elección. O sea, ya que estamos los que están, los 7, presididos por Fantoni, de paso, esta vez hagámoslo bien. ¿No sería eso más bien al revés? Es que no es ya la voluntad de los consejeros en este momento, es la percepción de confianza del postulante, o sea, que va a prestar su nombre para un concurso en el cual está una pregunta relacionada con la desaparición. Entonces, ¿quién va a querer concursar por un lado? Por otro, la ley es el gran problema, lo he dicho, el tema de las comisiones ciudadanas de selección, pero también hay cosas externas, el tema de las amenazas de muerte, el tema de la inseguridad generalizada, el tema de las acciones de protección en cada momento del concurso. Ya seguramente va a haber acciones de protección por el tema de las comisiones ciudadanas de selección. ¿Sí se da cuenta con qué libertad habla usted ahora que no está en ninguna función? Tranquilo, por supuesto. ¿Con qué libertad? ¿Con qué soltura? Porque desde luego no tiene en ejercicio una función que comprometa al organismo, por más que él fuera una opinión independiente. Cuando volvamos, retomo lo que acaba de mencionar y veremos lo que nos dijo Jorge Alvear recién, cómo desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Hernán Ulloa dice, no se puede trabajar con tranquilidad o hacer una buena labor, pero sobre todo dice, generar confianza con un organismo que todo el mundo quiere desaparecer o sabe que va a desaparecer. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos, tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Tu visión. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. No se pierdan este evento. Y Casa Warner, en Guayaquil, en el Policentro, un centro de atracciones memorable para todos quienes hemos seguido las grandes producciones de Warner. Emitimos desde el Bankers Club en su piso 33. Y ahora sí, sobre el organismo que presidió el doctor Hernán Ulloa, recientemente el doctor Jorge Alvear, constitucionalista, dijo esto cuando le formulé una inquietud en ver a su manera. Hay que plantearlo como una reforma constitucional. Pero ¿por qué entonces incluirlo como una pregunta de la consulta? Bueno, entiendo que va a estar acompañada de un texto, de una propuesta, de un texto legal, un anexo, que habrá que ver cómo está redactado. Y la pregunta va en esa dirección, ¿no? Si está de acuerdo con el anexo que permitiría llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Claramente lo que se quiere es un aval popular, político desde luego, para una propuesta así, que no parezca la iniciativa de un ejecutivo resentido o confrontado. Bueno, yo entiendo que esta propuesta ya se vino planteando hace mucho. Yo la propuse aquí en una reunión, en una entrevista con usted. Me acuerdo. Cuando no había todavía las leyes de urgencia, yo la propuse. Y qué bueno que lo recuerde. ¿Ante la constatación de qué? Usted reiteró eso hace rato. Ante la constatación del abuso de poder. ¿En temas cómo? En temas vitales como normas de la Constitución que no ameritan interpretación y sin embargo la Corte decidió reformarlas tácitamente, aunque se mantenga con el texto original, como bien lo señaló el compañero panelista en el caso del matrimonio igualitario. Eso cuando hablábamos de la Corte Constitucional, que va a ser el capítulo de análisis en este bloque. Pero antes, si tiene que desaparecer el CPCCS, no está prevista esa pregunta en esta consulta. ¿El presidente debería incluirla o simplemente ir por una vía de reforma o enmienda constitucional? A ver, entiendo que el señor presidente, en la lectura de las preguntas que se va a consultar al pueblo, está la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. No como lo planteó el presidente anterior,
que hablaba de quitarle las funciones de designación de autoridades. Aquí está de desaparecerlo y que pasen ciertas funciones a la Contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y otros organismos. Con la aprobación o el sí a esa pregunta, ¿opera el mecanismo simplemente? Bueno, la Corte Constitucional ha establecido cuáles son los mecanismos para desaparecer el Consejo de Participación o para restarle funciones. Seguramente la Corte se va a ratificar en ese criterio. Y basta enmienda. Y bueno, dependiendo de lo que se pretende, ¿no? Y también es importante lo que diga el anexo. Ok, si lo que se pretende es que se elimine y sus funciones pasen a otra entidad, la Asamblea en principio, por ejemplo, ¿eso es enmienda o reforma? Esa es una reforma. Ok. Que no requiere o no altera los elementos constitutivos del Estado. Requiere, obviamente, que participe la Asamblea Nacional y luego sea aprobado en un referéndum reforma. Consulta. Ok, es decir, habría dos preguntas. Esta es la consulta que abre la vía y la otra posterior que ratificaría que posiblemente. Ok. Vamos a la Corte Constitucional. Ya, André Santos Espinosa es radical respecto a eso. Dice que debe ser abolida y esa función de control constitucional tomarle una sala de la Corte Nacional como era antes. No, la Corte tiene que rendir cuentas. Por ejemplo, en pleno conflicto armado no es la primera vez que la Corte se interpone con una operación de seguridad para defender a la población. Yo no estoy hablando solo de la suspensión de la Ley de Solidaridad y de su artículo 6. No, estoy hablando, por ejemplo, en abril creo que fue. La Corte negó la consulta solicitada por el presidente para reformar la prisión preventiva. Porque el conflicto armado todo gira en torno a la privación de libertad y a la prisión preventiva, porque ahí es donde salen la gran mayoría de delincuentes peligrosos atrapados. La Corte se la negó pese a que en el 2011, no nos olvidemos en la época de Correa, la Corte Constitucional le acepta el cambio vía referéndum. ¿Ya? La Corte en cambio acá le dice, no, tienes que irte a Asamblea Constituyente, es restricción de derechos. Entonces, la Corte Constitucional tiene unas facultades ilimitadas, arbitrarias, discrecionales para elegir y dictar política pública desde el país. Lo cual, a su vez, según se ha desarrollado ahora, tiene que ver mucho con la teoría neoconstitucionalista que está consagrada en esta Constitución. Es decir, esto lo viabiliza, lo hace posible, dadas algunas interpretaciones, lo vuelve incluso legal, aunque desde luego sea ilegítimo. Con esa Corte Constitucional, que usted ha recordado lo que les hizo y por qué se lo hizo y qué quería favorecer, ¿qué hay que hacer? ¿Someterla a un juicio político, como propone en consulta el presidente, o simplemente una reforma que la elimine y traslade el control constitucional a otra instancia? Bueno, la Corte no va a permitir que pase nada en contra de ellos, porque obviamente han sido muy buenos para ponerse blindajes. ¿Ellos tienen que aprobar esa pregunta? Perdón, por supuesto, pues. La de someterse a juicio político. Pero por supuesto. La tienen que aprobar. Todo tiene que pasar por el filtro de la Corte. Pero ya sabemos que va a decir que no, porque el 431 de esta Constitución dice que ellos no pueden ir a juicio político. Tienen que ellos hacer una revisión de cada cosa que se vaya a consultar. Entonces existe un blindaje de por medio. Pero no, una cosa, sí. ¿Para qué entonces el Ejecutivo hace una pregunta inoficiosa? Bueno, porque tiene que ser revisada de todas formas. ¿Tiene que ser revisada qué? Tiene que haber alguna vía alternativa. La Corte no solamente puede corregir la forma en que tiene que consultarse, puede también emitir sugerencias. ¿Okay? Así que no es absurdo consultar. Ellos van a emitir sugerencias para así mismo restringirse. Podría ser. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Sería razonable que por lo menos se analice y se diga, bueno, ¿por qué sí o por qué no? ¿Qué se debería hacer entonces con la Corte Constitucional a su juicio? Mire, la Corte, yo le digo, es una Corte polémica, de alguna forma es un balance. Es una Corte política. Sí. Ya que sea polémica no es novedad. Usted mismo dijo en ese video que recordamos que actúa políticamente. No me salga con que es polémica. No. ¿Qué hacemos con una polémica y actúa políticamente? Sobre todo en nuestro caso, realmente se cometió una total infamia porque no nos pusimos de acuerdo que nos hayan destituido. ¿Correcto? Lo fue. Existen razones quizás personales para hablar más de eso. Ahora se entiende y se valora. Okay. Y con las cosas que han pasado después, con mayor razón. ¿Qué hacemos con esa Corte? Existen razones personales quizás para emitir un criterio fuera de tono, pero voy a actuar como un abogado centrado.
Yo lo que he visto, claro, yo lo que he visto aquí, yo lo que he escuchado aquí, es que existen muchas críticas por parte de juristas de alto nivel, que es inconstitucional, que lo que hace el presidente, que es un autócrata, que es un dictócrata, etcétera. Chicas, si no tomamos una decisión y proponemos algo como abogados, el siguiente gobernante quizás sea un narcotraficante y estamos jodidos. Entonces es importante apoyar la intención del Ejecutivo de promover normas que de alguna forma le den las herramientas a él y a las instituciones del Estado para poder golpear al crimen organizado. Así de grave y así de claro y así de severo, en un tono que por primera vez le oigo a este señor a quien he entrevistado muchas veces. Cuando volvamos, las advertencias que hacen sobre la posibilidad de dar vía a un planteamiento como esto. Felipe Rodríguez lo dice. El problema no es de este presidente. Supongamos que esté bien y el siguiente se plantea él. Pica. Acompáñanos a vivir esta experiencia. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Inclopeta la propuesta de Hernán Ulloa. Advirtió el riesgo que corremos si no apoyamos de alguna manera la tesis del Ejecutivo de ponerle límite y freno a esta Corte Constitucional que, recuerdo, él dijo, y a tiempo no se lo creímos algunos y otros no lo valoraron o entendieron. Siempre la crítica es, no, es inconstitucional, no se puede hacer. Bueno, ¿cuál es tu propuesta? Abogados del país, ¿cuál es tu propuesta? No solamente ponemos una camisa de fuerza y decimos aquí no hay soluciones. Carlos, yo he investigado. La Convención Europea de Derechos Humanos prevé en el artículo 15 lo siguiente: que en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier alta parte contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el convenio, en la estricta medida en que lo exija la situación y con la condición que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que emanan del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Y lo dice textualmente: cuando un Estado está en amenaza de su extinción por problemas de seguridad, por problemas económicos, por problemas de cualquier índole, el Estado no puede verse restringido a normas supranacionales, ¿ok?, para ellos poder tomar decisiones que puedan salvar a esa nación, que es nuestro caso. Entonces aquí la Corte tiene la posibilidad de hacer historia. Por ejemplo, he analizado, podría contemplarse un estado de excepción constitucional vigilado. La Corte autorizar ciertas medidas extraordinarias, operativos militares focalizados, restricción limitada de garantías de delincuentes peligrosos, con la condición de que existan revisiones periódicas cortas y participación de veedores de derechos humanos. Pero la Corte puede tomar decisiones. Ahora muchos eruditos en el derecho dicen, no, pero es que la Corte tiene que someterse al bloque de constitucionalidad y tiene que someterse estrictamente a lo que dice la CEDH. Falso, señores. Y aquí existe un ejemplo importante. Y me pregunté, ¿existen sentencias en los altos tribunales de justicia que pueden servir a la CIDH para incorporarnos en su jurisprudencia y que emane al resto de naciones latinoamericanas? Sí, señor, sí ha existido. Sobre todo en Colombia, ¿ok? Cuando habla de control constitucional y control de convencionalidad, ha emitido algunas sentencias a este alto tribunal que ha sido recogida por la CIDH. Lo mismo ocurre con Argentina, relacionado con la revisión amplia de condenas penales. Yo le pasaré los números de las causas para que usted la revise. Lo mismo Costa Rica, relacionado con la fecundación in vitro. Lo mismo con México, relacionado con
las normas directamente aplicables a los tratados internacionales y así de otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma, en este caso, la Corte, o sea, los tribunales de justicia, los altos tribunales del Estado, pueden servir estas decisiones para que la CIDH se fortalezca en sus decisiones. Para entender y precisar, si no entendí mal, primero, ¿a cuáles normas supranacionales se refiere usted que dice cuando la Corte Constitucional está limitada por ellas? Los estados latinoamericanos lastimosamente se ven afectados su soberanía porque hay que aplicar el bloque de constitucionalidad y también las convenciones y tratados como internacionales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos y compañía. Primera cosa. Segundo, usted cita este caso de la Convención Europea de Derechos Humanos como un precedente para que un Estado en situaciones de amenaza excepcionales, para decirlo de otra manera, como es el nuestro, no se vea maniatado por normas que son válidas en un estado de relativa normalidad. Carlos, que no le hacen bien al país en este momento. Okay. Estas normas de la CIDH son para gobernar el paraíso terrenal. Ya, y no estamos en el paraíso. Usted propone que la Corte Constitucional siente jurisprudencia, citando algunos casos de países que ya lo han hecho, jurisprudencia que incluso luego fue acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la Corte Constitucional dé un ejemplo de que aquí existe producción cerebral para salvarnos en la crisis de inseguridad que vive el Estado ecuatoriano. Bueno, usted está pidiendo peras al olmo, no porque ellos no tengan cerebro, pero peras al olmo, porque si algo no se le ha dicho en contra de la Corte Constitucional, y desde luego no yo, es que le falta formación académica, que a veces le sobra, y que son ciertamente honestos, que no son corruptos, aunque hay otras formas de deshonestidad. Pero ellos dicen, el problema es esta Constitución. ¿Saben qué? Cámbienme la Constitución. El doctor Hernán Ulloa quiere que yo legisle, es lo que me están criticando, de que a guisa de interpretar la Constitución, legislo. Ahora este señor propone que legisle. Cambien esta vaina y se acabó la historia. Mire, lo que propongo, un estado de excepción constitucional vigilado. Durante el tiempo de vigencia de esa figura. La puede hacer la Corte Constitucional. Se propone que la cree. Por supuesto. Lo faculta la Constitución. Por supuesto. Esa sentencia puede ser un ejemplo para que la CIDH, cuando existe la gravedad de una sociedad latinoamericana, diga, ok, esto ya pasó en el Ecuador. Tenemos una sentencia de la CC que va a ser recogida en una sentencia de la CIDH que no vamos a permitir obviamente el abuso del Estado. Va a ser vigilado con veedores de los derechos humanos. Proponer soluciones, Carlos, no decir, es inconstitucional, el presidente está mal. Eso es una barbaridad, una estupidez. Estamos aquí para proponer y salvar nuestro Estado. ¿Sabe qué? Genial. Y porque es así, le he dado el tiempo necesario para que desarrolle la idea, que solo esa idea, y de paso es una propuesta que le lanzo suelta, merece un programa aparte, no descarte que lo desarrollemos en algún rato, o que usted dé una charla sobre eso ya. Ahora. Por eso dejó para el próximo bloque lo que iba a ir en este. La reacción del penalista Felipe Rodríguez ante aventuras como esta. Él escribe en Primicias todas las semanas. Volveremos con esa cuando hagamos la siguiente pausa. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. ¿Trump está mintiendo? Para mí siempre ha sido un felón mayor. Y lo dice la ley, no lo he dicho yo. De lunes a viernes y domingos. Que el presidente comenzó a hacer la campaña por el sí desde hoy. Entrevistas que hacen historia. La Corte no tiene ningún límite en poder alterar cualquier tipo de legislación en el país y no responde a la ciudadanía. Y preguntas que abren caminos. La Corte, aunque esté equivocada, ya, aunque viole la Constitución, no puede ser enjuiciada políticamente, pero sí, por cuestiones que podrían ser llamadas de disciplina, de ética, de atentar contra el interés general, desde luego, de corrupción. En ese caso sí. Vera a su manera.
lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. ¿Cuál es el problema de una salida no ortodoxa a la actual inconformidad general, no total, sí mayoritaria, con la Corte Constitucional, que por fin ha sido evidenciada en sus objetivos y fines verdaderos? Y eso que no han repasado algunos de ustedes, que muchos de sus integrantes fueron asesores de la Corte Cervecera. Ajá. Sí. Su carrera en la Corte Constitucional como jueces actuales comenzaron más de uno de ellos como asesores de la Corte Cervecera. Y todos son de la cultura woke. Y todos son garantistas, neoconstitucionalistas, es decir, nuevo constitucionalismo es eso. Y correístas disimulados. Bueno, el problema de echar abajo esta Corte, no esa institución, Felipe Rodríguez dice que es este. A mí, ¿qué me da miedo de estas normas? Me da miedo quien esté en el poder, porque muchas veces esto es algo así como me gusta el que esté en el poder en este momento, no me importa que lo aplique, pero dejamos estas normas para el futuro y tal vez no nos guste el siguiente que venga al poder. Y ese es el gran problema de normas que son autónomas. Es importante que esta ley sí tenga y sí se respete lo que ya contempla. Y es un control judicial posterior a los seguimientos o escuchas telefónicas o intervención de comunicaciones que se hubiese hecho sin orden judicial. Y tiene que estar tan controlado, pero tan controlado que tenemos que lograr que se eviten abusos, sobre todo en una tierra como la nuestra, donde los abusos, donde la arbitrariedad, donde las venganzas políticas y donde el uso de la ley para perseguir a rivales y adversarios políticos está a la orden del día. Es decir, si hay alguien rastrero, y esto lo digo también de forma absolutamente frontal, si hay alguien rastrero y vil en el mundo, son los gobernantes latinoamericanos. Como ven, eso fue menos de 2 meses atrás, el 25 de junio de este año, y a propósito de lo que comentaba el doctor Rodríguez sobre la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, pero ya notarán que tiene plena vigencia respecto a lo que planteaba aquí Hernán Ulloa. Y él decía, el problema de estas leyes es que pueden estar bien para este presidente y para el siguiente, primero. Peor si usted dijo que el siguiente puede ser un narco si seguimos así. Y segundo, lo que es importante si se toman vías como esas, es que haya contrapesos. ¿Cómo enfrentaría las dos cosas? Tiene que haber un nuevo contrato, un nuevo pacto social. Estamos realmente en una crisis, que si no estamos unidos en este momento para tener para fabricar intelectualmente soluciones dentro del marco constitucional, ¿ok? Vamos a estar realmente complicados, no vamos a poder salir ya de esta situación. Es decir, el narco va a estar arraigado en todo el estado ecuatoriano. El peligro que advierte Felipe Rodríguez es válido, y usted admite que una cosa así no se puede enfrentar sino ya en marco de un acuerdo mayor, que es un nuevo pacto social. ¿Entendido como qué? Bueno, un pacto social, sobre todo, esto tiene que ser entendido por la Corte Constitucional. Tiene que entregarle herramientas al Estado ecuatoriano, al gobierno del Ecuador, a las instituciones, para que puedan luchar contra la delincuencia organizada. Ok, las leyes establecen una serie de parámetros que pueden interpretarse son abusivos. En este tipo de vigencia de las leyes, ¿qué se ha tenido como resultado? ¿Acaso usted ha visto que los periodistas de Radio Pichincha y los opositores del gobierno, sus casas han sido allanadas, están presos opositores políticos? No. El gobierno, el presidente está enfocado y focalizado en luchar contra el crimen organizado. A ver, porque existe un problema serio, Carlos. De la cárcel se fuga con la complicidad de policías y militares delincuentes peligrosos. Ya que menciona al presidente, vamos al presidente. El presidente está enfocado, o estuvo esta semana, en esto. Nuestra policía, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darle la espalda. Nosotros estamos aquí con el pueblo, estamos aquí uniéndonos a las familias de las fuerzas y sobre todo luchando
luchando contra la corrupción, luchando también con la falta de empatía y de corazón hacia la gente que hoy en día está en un territorio de guerra, que hoy vive con delincuencia en sus calles, con inseguridad y narcotráfico en todos lados. Nosotros estamos aquí para hacer una diferencia real, y nos van a escuchar, porque aquí estas miles de personas que están, estas miles de personas que rechazan, estas miles de personas que están aquí juntas exigiendo justicia, exigiendo también que se apoyen nuestras fuerzas del orden. Esta es la gente que quiere paz, esta es la mayoría, estos son los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie. Nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quiere paz, la mayoría quieren unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados. El Ecuador está cambiando, no vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. El Ecuador está cambiando, nosotros juntos lo vamos a cambiar. Muchas gracias. El problema es que el presidente está enfocado en convertir o en concebir a la Corte Constitucional como el enemigo. ¿Es eso correcto o es eso equivocado? Carlos, la Corte tiene que entender el problema en que realmente está el Estado ecuatoriano. Y yo pienso que esto que aquí lo he dicho en su programa es una de las soluciones, porque no puede ser que la Corte o en la agenda de la Corte está el análisis de los niños trans o esté el matrimonio igualitario y esto les importa un carajo. Yo creo que si la Corte continúa así, la sociedad se va a ir degradando poco a poco por culpa de ellos y también va a estar en la lista luego del Consejo de Participación Ciudadana para la desaparición. No tiene sentido. Hay que trabajar en conjunto y hay que tener herramientas ingeniosas para superar la crisis que vive el Estado ecuatoriano. Alto y claro, con una propuesta de ese tipo, ingeniosa y alternativa que él acaba de desarrollar, que hace viable la invocación que ha hecho el doctor Hernán Ulloa. La Corte tiene que entender el momento y el estado en que vive el Ecuador frente a un enemigo de esa dimensión, que si no se lo combate adecuadamente, quiero repetir la advertencia que él hizo aquí. Podemos terminar en la próxima elección con un presidente narco. ¿Está claro? Y quiero destacar algo más, porque eso les va a explicar por qué lo que algunos dicen. ¿Por qué resucitaste a Hernán Ulloa? Como si él hubiera muerto. Sí, ¿por qué lo invitas a Hernán Ulloa? Como ya no es nada, no es que no es nadie, ¿por qué lo invitas? ¿Y entienden por qué invité a Hernán Ulloa ahora? Porque era pertinente. ¿Cómo empecé recordando que él fue destituido por esta Corte Constitucional, en su mayoría permanece allí, debido a que no quiso viabilizar una terna en donde sabía, aunque no podía decirlo, que había un amigo de los narcos allí, a quien finalmente terminaron eligiendo un siguiente Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como presidente del Consejo de la Judicatura. Ya está claro. Lo importante es que este jurista no asumió después de eso la posición de vengarse, de estar en una cruzada constante contra la Corte que lo destituyó, ni siquiera de interponer él, como han hecho otros compañeros, una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una destitución que consideraban ilegal. Hoy ha hecho un aporte cívico, jurídico, valioso al país para que este enredo en que estamos tenga una salida. Pero eso presupone, yo le decía, algo imposible, pero no por eso debe dejar de intentarlo. Pedirle peras al olmo. Que entienda la Corte Constitucional. Bueno, si no entiende, responsabilidad de todos hacerlo entender. Yo he cumplido la mía. Estoy en esa campaña hace rato, no ahora. Entonces estoy en campaña y cuando estoy lo digo, no lo disimulo. Por eso aprobé lo que hizo el presidente esta semana. Él convocó y él fue en primera fila a reclamar frente a esa Corte lo que le escucharon decir.
No como otros presidentes hipócritas que dicen el pueblo concurrió, el pueblo me vino a ver, cuando son los que mueven al pueblo. Cosa es de frente. Lo que se trata de salvar este país. Este espacio veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Topterra Macrolotes, Salinas Sailing Week, Cardio Heredia, OX Sport Agency, Casa Warner en Guayaquil, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.